Hola chicos de grado séptimo, nuevamente vamos a retomar nuestras actividades de matemáticas con toda la energía del caso, esperando que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familias. Bueno, para nuestra segunda cartilla nosotros vamos a retomar, vamos a reforzar el tema que estábamos trabajando en la primera cartilla, que son los números enteros. Ese tema hay que dejarlo muy bien porque el álgebra del otro año se basa sobre todo en estas propiedades de los números enteros. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con nuestra cartilla. Acá hicimos una introducción. Si ustedes la leen, es bueno que lean las introducciones que se colocan en la cartilla porque ahí vienen las explicaciones. La introducción no es un taller, la introducción es solamente la explicación antes de llegar al taller. Entonces acá, pues lo mismo, el tema que estamos abordando son los números enteros. Recordar que los números enteros pues es la unión de los números naturales, estos que arrancan desde el cero y van hacia la derecha y son positivos, van contando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta infinito. Y los números negativos que también arrancan desde el cero y van contando desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 hasta infinito. Ellos van creciendo hacia la izquierda. Los números positivos van creciendo hacia la derecha. Correcto. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave acá es que todo número que esté a la derecha de otro es mayor. Acá en el ejemplo está en la cartilla. Entonces aquí marcamos unos números con unas letras. A, B, C, D, F, G, H. Entonces, acá nos dicen A es menor, este simbolito que abre hacia la B, ¿se fijan? Como si se estuviera como si fuera a comer a la B. Ese simbolito significa menor, menor que. Entonces, acá nos dice A es menor que B. ¿Por qué? A ver, veamos cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha. B está a la derecha y A está a la izquierda. Entonces, todo número que esté a la derecha es mayor que uno que esté a la izquierda. Alguien se preguntará, aún hay chicos que se preguntan, profesor, pero ¿cómo así que menos 5 es mayor que menos 7? ¿Por qué? Claro, la respuesta es porque estamos trabajando acá en números negativos. Entonces, un ejemplo, ¿qué es peor? ¿Deber 7, por ejemplo, 7.000 pesos, o deber 5.000 pesos? La situación peor es cuando uno debe más, ¿cierto? Entonces, esta deuda, esta deuda es mucho más aconsejable. Ahora, otra forma de verlo es lo siguiente. La distancia que hay de este número, que está marcado con B, al 0, son 5 pasos. Y la distancia del 7, del menos 7 al 0, son 7 pasos. El número, en los números negativos, el número que esté más cerca al 0 es mayor que el otro número. Entonces, de eso estoy hablando dentro de los números negativos. Ya vamos a ver unos ejemplos para que quede mucho más claro esto. Ahora, acá nos dicen, C es menor que D. ¿Por qué? Veamos. Claro, C está a la izquierda de D. Hagámoslo con números. Vamos a empezar primero con los positivos, para que quede más claro. Para todos es claro que 8 es mayor que 5. Claro, 8 es mayor que 5. 8 está a la derecha y 5 está a la izquierda. 5, por ejemplo, es mayor que 3. Claro, fíjense que 5 está a la derecha y 3 está a la izquierda. 3 es mayor que 0. Claro, porque 3 está mucho más a la derecha que 0. Ahora, acá, con los números negativos, que es donde presentamos casi siempre algunos inconvenientes. 0 es mayor que menos 1.
Entonces vuelve el tema, ¿pero por qué? Claro, en cero no tienes nada, pero en -1 ya debes. Entonces es mejor estar en cero que estar en -1. ¿Ok? Listo. Entonces eso como primera medida. Todo número que esté a la derecha de otro, el que esté más a la derecha va a ser mayor que los demás. Correcto. Acá en la nubecita está un poco el ejemplo. A es menor que B porque A está a la izquierda de B. H es mayor. Fíjense que este símbolo que está como picando a la E es mayor. El que se come a los números es el menor y el que los pica es el mayor. Digamos como para aprendérnoslo. Entonces, este símbolo es mayor que. H es mayor que E, porque H está a la derecha de E. Y si a dos números les corresponde el mismo lugar, entonces quiere decir que son iguales, es el mismo número. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a entrar acá en materia de los ejemplos. Si necesitamos comparar números en la recta numérica, para saber cuántos años vivió una persona, entonces debemos acudir al valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia de un número al cero. Por ejemplo, el valor absoluto de -7 es 7 porque pues hay que caminar 7 pasos. Si los contamos, hay que caminar 7 pasos hasta el cero. Y ese es el valor absoluto. Las distancias siempre son positivas, entonces por eso el valor absoluto de los números es siempre su valor positivo. Ok. Entonces, acá nos dicen, ¿cuál es la distancia del número marcado con A al número marcado con D? O sea, del -7 acá que está marcado con A, hasta acá está el D, que está en -1. Entonces, si nosotros caminamos esa distancia, vamos a encontrar que la distancia es 6. ¿Cómo se haría tomando los números, el valor absoluto de los números? Pues entonces, ya sabemos que el valor absoluto de -7 es 7 y el valor absoluto de -1 es 1. Entonces, si nosotros queremos saber la distancia, lo que hacemos es una resta. 7 menos 1 igual a 6. Ahora, si queremos hacerlo con las edades, pues vamos a hacer un ejemplo con números positivos inicialmente. Bueno, entonces un ejemplo inicialmente con números positivos, o sea, del 0 hacia la derecha. Imaginemos que una persona nació en 1945. ¿Listo? Aquí tiene tilde. Nació en 1945 y desafortunadamente falleció o murió en el año 2020, el año pasado. Acá en el 0 pues siempre que va a ir el 0 para nuestra era, para nuestra civilización. Es decir, no todas las personas son católicas o cristianas en el mundo. Hay otras religiones. Entonces nosotros nos guiamos, nuestro calendario se guía desde el nacimiento de Jesucristo, o sea, marcando como 0. No quiere decir que solo existan los años desde ese momento. Antes de nacimiento de Jesucristo hay muchísimo tiempo. Ya vamos a verlo ahorita. Entonces, para este ejemplo, entonces alguien nació en 1945 y falleció en el año de 2020. La pregunta, ¿cuántos años tenía cuando se murió? ¿Cuántos años? ¿De cuántos años murió? Se me fue acá una, dos, ok. ¿Cuántos años tenía cuando se murió lamentablemente esa persona? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo haríamos la cuenta? Bueno, pues
Si nos preguntan, siempre que nos pregunten una edad, entonces vamos a tomar primero el año en el que falleció esa persona y le vamos a restar el año en el que nació, que sería 1945. Y así vamos a poder saber cuántos años tenía o a qué edad falleció. En este caso, pues bueno, ustedes pueden hacer la cuenta, pero así mentalmente nos da 75 años. Correcto. 75 ¿qué? 75 años. Listo. Esto es lo que generalmente uno hace cuando quiere saber la edad. Nos hacen preguntas sobre problemas con edades. Hagámoslo con algo más actual. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que una persona que sea más joven, que nació en el año, por ejemplo, que sea 2006 y estamos actualmente en el año 2021, digamos que nació en junio del 2006 y que cumple años por esta época. ¿Cuántos años va a cumplir? ¿Cuántos años va a cumplir una persona que nació en el 2006 y que, bueno, no fallece? Acá, digamos, vamos a cambiar esto de fallece, sino que este es el año actual. Ese es el año actual, dejamos el año actual. Entonces, ¿cuántos años va a cumplir esa persona? Hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el año actual, que es el que estamos, le vamos a restar el año en que nació. Y a ver cuántos años van a ser. Serían unos 14 años, 15 años. 15 años. 15 años cumpliría esa persona. Si es una niña, pues le celebrarán los 15 años. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma de determinar las edades. Ahora, pues vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con personas que nacieron antes del nacimiento de Cristo. Como les digo, antes de que naciera Cristo, pues sucedieron muchísimas cosas. Transcurrió más tiempo antes del que llevamos actualmente, que son 2021 años. Transcurrió muchísimo más tiempo. Entonces vamos a hacer ejercicios para ver cómo se realiza este tipo de problemas. Bueno, antes de hacer los ejercicios con números negativos, algo debe quedar claro. El tiempo siempre va corriendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Esto si lo comparamos, es decir, si lo metemos en un contexto de números, de los números enteros, siempre el tiempo va hacia la derecha. Es decir, si una persona nació en el 2006, comenzó a crecer. En el 2007 tenía un año, en el 2008 2, etc. En el 2021 ya vimos, va a cumplir, los que nacieron en el 2006 cumplen 15 años en el 2021, pero ahí no termina la vida, seguirá. En el año 2026, por ejemplo, 2026, cumplirán 20 años, pero seguirá hacia el infinito. Pues no llegarán a vivir infinitos años, pero seguirá avanzando. Mientras viva, numéricamente seguirá avanzando hacia la derecha. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando una persona nace, comienza a crecer numéricamente hacia la derecha. ¿Ok?
Bueno, ahora sí vamos a hacer los ejercicios con números negativos. Ok, entonces, para realizar estos ejercicios con números negativos, ya tenemos en cuenta entonces que cuando la persona nace, numéricamente comienza a avanzar hacia la derecha. Y los números negativos, cuando van avanzando hacia la derecha, hacia el cero, pues van a ir decreciendo, menos 100, menos 99, menos 98, menos 97, 96, menos 40, menos 39, menos 38, hasta llegar a menos 2, menos 1, 0, ¿correcto? Bueno, entonces, esta persona nació y entonces, por ejemplo, cuando cumplió un año, llegó a menos 99. Cuando cumplió 2 años, llegó a menos 98. Y así sucesivamente fue cumpliendo años hasta llegar al año menos 50 cuando murió. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando se murió esa persona? Cuando estamos trabajando en los números negativos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el valor absoluto, es decir, vamos a contar la distancia que hay entre menos 100 y menos 50, lo mismo que hicimos al comienzo del video con los números de la recta numérica. Entonces, si yo cuento la distancia que hay de menos 100 a menos 50, pues voy a encontrar que son 50 pasos que tuve que dar, 50. O sea que esa persona falleció o murió de 50 años. Y por ejemplo, si me preguntan, si lo comparáramos respecto al nacimiento de Cristo, entonces, esta persona nació en el año menos 100. Es decir que si esa persona hubiese seguido viviendo, cuando nació Jesucristo, esa persona tendría 100 años. Sería una persona muy viejita en el año que nació Cristo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, Cristo, según lo que cuentan las escrituras, entonces él nació y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y desafortunadamente murió. Lo crucificaron, según sabemos, por la Semana Santa y demás. Lo crucificaron en el año que, cuando tenía ¿cuántos años? En el año 33. Entonces, ¿cuántos años vivió él? Si contamos de cero hasta acá, hasta ese número, pues sería 33. Él murió a 33 años. ¿Ok? Entonces, lo importante que debe quedar es que numéricamente una persona nace y comienza a avanzar hacia la derecha, a la derecha. Y si está en números negativos, entonces va contando, va contando los valores cada vez más pequeños hasta llegar a cero. Y esto es más o menos lo que hay que hacer con la recta numérica, que es el primer taller de nuestra cartilla. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí en la cartilla pues está el ejemplo de Pitágoras. Nos comentan que nació en el año 585 años antes de Cristo, en el año 585 antes de Cristo, y falleció en el 495 antes de Cristo. Entonces, lo mismo, entonces él nació, comenzó a avanzar hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, y falleció en este número. Entonces, se nos pregunta cuántos años vivió. Lo que tenemos es que contar el valor absoluto y contar la distancia que hay de 585 a 495, pero pues como son números muy grandes, pues no vamos a dar esa cantidad de pasos en la recta numérica. Entonces lo que haríamos es tomar los valores positivos y restarlos. Tomamos los valores positivos y los restamos. ¿Listo? Y así sabemos cuántos años vivió Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el primer taller? En medio pliego de cartulina, construir una línea de tiempo con los siguientes acontecimientos y escribiendo una pequeña reseña en cada uno. Los hechos ocurridos antes de Cristo, marcarlos con el signo negativo, porque están a la izquierda en la recta numérica.
Ejemplo, hace 65 millones de años, escuchen bien, hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio. 65 millones. Nosotros en números positivos desde el nacimiento de Cristo apenas contamos 2021 años. No llegamos ni a 500.000 años. Entonces, fíjense que antes de Cristo sucedieron muchísimas cosas. De hecho, desde el origen de la Tierra y toda la evolución de los seres humanos. Bueno, entonces, ¿dónde ubicaríamos el origen de la Tierra? El origen del primer Homo sapiens. Esto hay que investigarlo. Hay que investigar esas fechas. El nacimiento de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿quién fue Alejandro Magno? Antigua Grecia, ¿en qué época sucedió? ¿Cuál es la fecha más o menos aproximada de cuando hablamos de la antigua Grecia? Fundación de Roma, nacimiento de Arquímedes, un matemático, bueno, averiguar un poco de quién fue él. Nacimiento de Euclides, otra persona muy relacionada con la geometría. ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivió? Muerte de Jesús. ¿En qué año murió? ¿Por qué circunstancias? Un pequeñito resumen de unos 3 renglones, 4 renglones. Eso no es mucho. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Una línea de tiempo. Digamos que este es mi medio pliego de cartulina. Está acá mi hoja. Digamos que es mi medio pliego. Entonces yo voy a hacer una línea de tiempo. Por aquí marcaría, bueno, hay que tener una escala más o menos, ¿no? Hay que tener cuidado con la escala, es decir, que más o menos queden los acontecimientos más o menos distanciados proporcionalmente. Entonces por acá marco el nacimiento de quién, de Jesucristo. Y pues ahí escribo un pequeño resumen del personaje. Acá escribo un pequeño resumen, un cuadrito puede ser, o podemos pegar un recorte, un dibujito, acá, con el resumen del personaje. Entonces, si me dicen, bueno, en la línea de tiempo quiero ubicar a Pitágoras, entonces por acá ubico a Pitágoras. Ya sabemos que nació en el año menos 585, creo, que decía en la cartilla. Entonces ahí escribo, investigo, puedo colocar un recorte acá, un recorte del personaje y escribo un pequeño resumen, 2, 3 cositas básicas. Y dependiendo del acontecimiento, pues lo voy ubicando a la izquierda o a la derecha del nacimiento de Jesús. Si es a la izquierda, ya sé que va con número negativo. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosita pasó ahí antes de Cristo así importante? Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano, pero bueno, eso sí tendríamos que consultarlo. Entonces, consultar la fecha y alguna cosita, podemos colocar un dibujo, un recorte, una cosita básica y así sucesivamente seguiríamos. Entonces, por ejemplo, seguimos acá hacia la derecha, acá hacia la derecha. Entonces, han sucedido en la historia de los seres humanos diferentes acontecimientos. Entonces, por ejemplo, acá como para hacerlo de nuestra tierra, entonces 1538, si no estoy mal, fundación de Bogotá. No está en la tarea, pero bueno, es como para el ejemplo. Fundación Bogotá. Ahí está. Entonces lo que yo haría sería hacer, colocar el nombre, pues colocar hacer un dibujo, o colocar un recorte y hacer un pequeño resumen de qué fue lo que sucedió ahí. Hay que conocer la historia, nuestra historia. Hay que leer libros de historia.
No tanto los libros de texto porque vienen muy resumidos, sino los diferentes libros de historia que podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, de buenas investigaciones que se han hecho sobre la historia colombiana. Entonces, antes de eso, ¿qué pasó? Que nos han comentado por acá, estos 1500, por ejemplo, 1492. Eso fue, ese fue el año que por casualidad Cristóbal Colón llegó a lo que hoy se conoce como las Américas. O sea, pues ya sabemos que inicialmente él llegó a una isla que hoy en día se queda en Centroamérica. Entonces colocaría un resumen, un dibujito, etcétera. Bueno, un dibujito con el personaje. Esto es lo que se llama una línea de tiempo. Y eso hay que hacerlo en medio plieguito de cartulina. Entonces se hace la investigación bien bonita con las fechas. Entonces ya saben, si es antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesús, va con números negativos. Y si es después, pues es con números positivos porque va a la derecha, ¿no? Entonces de esta forma se relaciona lo numérico con una aplicación práctica. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en sociales y en diferentes materias. Entonces, esto es la línea de tiempo. Ojo, hay que saber ubicar bien los acontecimientos, porque yo no voy a ubicar 1492 por acá a la derecha de la fundación de Bogotá, porque, ojo, lo que va a la derecha es mayor, ¿no? Recuerden, el que va a la derecha es mayor que el que va a la izquierda y hay que saber ubicar las fechas. Entonces, esto es la primera parte del taller. Y en la segunda parte de la cartilla, entonces tenemos que resolver unos pequeños ejercicios. Entonces, vamos a hacer algunos de ellos. Entonces, para eso siempre tratemos de apoyarnos con un dibujo que nos puede orientar en la lógica del problema. Entonces dice acá, un avión viaja a 10.300 metros de altura y un submarino está sumergido a 380 metros. ¿Cuál es la distancia que los separa? Entonces realicemos ese ejercicio. Bueno, listo. Ya, entonces, traté de hacer un dibujito. Ah, bueno, me faltó el submarino. El submarino, ¿cómo lo dibujamos? Bueno, parecido a un avión. Digamos que es así. Bueno, etcétera. Este es el submarino y este es el avión. Bueno, no están tan bien dibujados, pero como para guiarnos. El avión está a 10.300 metros de altura. ¿Y esto comparado con quién? Pues siempre hay que tener un punto de referencia para marcar, para saber cuál es nuestro cero. En este caso nuestro cero pues, va a ser el nivel del agua, el mar, a nivel del mar. Y entonces por acá va ubicado nuestro cero para tener el punto de referencia. Entonces hacia arriba en este caso serán positivos y hacia abajo negativos. Si el submarino está sumergido, está debajo, por debajo del agua. Pero en este caso nos preguntan cuál es la distancia entre los dos. ¿Cuál es la distancia entre los dos? Entonces en este caso, siempre que nos pregunten distancia, ojo, siempre que nos pregunten distancias, vamos a tomar el valor absoluto. O sea, cuando decimos valor absoluto ya sabemos, vamos a tomar los números como si fueran positivos. Y fíjense en algo, ¿será que acá tenemos que restar? No, acá lo que tenemos es que sumar, porque ¿qué tenemos que sumar? Pues esta distancia de acá del submarino hasta la superficie del agua y luego la distancia a la que está el avión. Entonces ahí tenemos que sumar. Por eso es que es importante hacer el dibujito porque nos ayuda a colocarle lógica. Entonces en este caso sería 10.300 metros, ¿cierto? Más 380 metros. 380. Y eso es igual a 1680. 1680. Entonces, alguien preguntará nuevamente, pero profe, ¿por qué este número aparece acá positivo si este número es acá negativo?
Y volvemos a responderle, porque estamos tomando la distancia. Y cuando hablamos de distancia, entonces vamos a hablar de qué? De valor, se llama así en matemáticas, valor absoluto. Y cuando se llama valor absoluto, entonces estamos hablando de solamente del valor positivo. Valor absoluto quiere decir el valor positivo. Entonces ya lo tomaríamos menos 380. El valor absoluto pues es 380. Y de 10.300 pues es positivo, pues sigue siendo positivo. Sumamos para saber a qué distancia se encuentra el avión del submarino. Es importante escribir la respuesta, no solamente la cifra nos da la respuesta, hay que escribir. Entonces la distancia entre el avión y el submarino es igual a 1680 metros. Siempre es bueno colocar la unidad de medida. 1680 metros. Pero repasemos 10.003. Ah, perdón. Acá estaba cometiendo un error. Faltaba un 0. 10.300 y 380, 10.680. Ok, ahora sí. 10.680 metros. Entonces la distancia entre el avión y el submarino es de 10.680 metros. Correcto. Ok. En el segundo punto, ojo porque en la cartilla que se envió, pues me quedó repetida la palabra, que quedó como que René Descartes murió en 1650 y murió en 1596. Ojo, no es murió. Entonces tachan ahí y escriben nació. Entonces, murió en 1650. Nació en 1596. ¿A qué edad murió? Ojo que esto sucedió, todo esto después de Cristo son positivos, ¿no? Entonces, recuerden qué hicimos para sacar las edades. Entonces, vamos a ubicar la edad en que murió y le vamos a restar la edad en que nació. Y ahí vamos a saber cuántos años tenía René Descartes cuando falleció, o sea, cuántos años vivió. Sería bueno también que le echaran una investigada a quién fue René Descartes, como para cultura general, es bueno saber todo esto. El emperador romano Tiberio, el emperador romano, el imperio romano, nació 11 años antes de Cristo, o sea, sería en el menos 11, y murió en el año 54 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió? En este problema pues se aplica lo mismo que aplicamos acá en el primero. Entonces este sería menos 11, pero lo tomamos como valor absoluto, sería 11 y el otro 54. Entonces lo que tenemos es que sumar las dos cifras para saber cuántos años tenía cuando murió o cuántos años vivió. Pues sería 11 y 54 serían 65 años. Sería bueno que hiciéramos, de hecho, es fundamental hacer el dibujito para que se oriente, ¿no? Sería la recta numérica, etcétera. En una ciudad de Inglaterra la temperatura más alta en el invierno fue de menos 2 grados centígrados y la más baja de menos 18. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre la más baja y la más alta? Ah, bueno, vamos a revisar. Ok, entonces para este ejercicio nos vamos a imaginar un termómetro. Entonces, cuando está haciendo muchísimo frío, el termómetro va marcando temperaturas más bajas. Y entonces, a medida que se va haciendo más baja la temperatura, va a ser un número más grande, pero negativo. Por ejemplo, cuando estamos en 0 grados pues está haciendo frío. Pero en menos 5 grados está haciendo mucho más frío y en menos 10 y menos 15, etc. Ahora, si hace un poquito ya de calor, pues vamos a tener 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados. Bueno, ya 25 grados hacia arriba es una temperatura bastante aceptable. El ejercicio nos dice que estamos en menos 2 grados, entonces sería como por acá 1, 2, 4, 5. Entonces menos 2 grados sería como por acá. Ahí serían menos 2 grados. Y que la temperatura más baja quedó como por acá en menos 18.
¿ok? Ahora, nos preguntan cuál es la diferencia de temperaturas. Entonces, ojo, como es una diferencia, una distancia, entonces contamos desde 18, desde menos 18 hasta menos 2, y la diferencia de temperaturas es de 16 grados, ¿ok? Entonces, ese es el estilo con el cual tenemos que hacer estos ejercicios.